Elon Musk, que muchos lo critican de lo de Twitter por muchas cosas, pero que había una razón de fondo del por qué el despido de muchas personas. Cuéntanos un poco de esto. Se dio cuenta que la verdad es que había muchísima gente que no le estaban añadiendo valor al centro del negocio. Yo estaba trabajando para Amazon y era cuando Amazon estaba creciendo de una manera exponencial. Y me dicen, oye, Francisco, te estaba buscando para un puesto en Snapchat. Y yo así de Snapchat, pues yo voy a ser el abuelito ahí, ¿no? No creo que va a estar muy divertido. Me dijo, mira, estás con un tipo que tiene 29 años, ¿verdad? Que es considerado el siguiente Steve Jobs y vas a aprender de una manera exponencial. Danos la oportunidad. Rockstars, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy tengo a Paco Farías. Él es un rockstar, ha estado en Silicon Valley, ha estado en las trincheras directas de Amazon, General Electric, Snapchat, y hoy nos comparte, después de haber explorado y rockeado allá en temas de gente, todas las experiencias, principios, leyes, buenas prácticas que él vio allá, donde suceden los grandes movimientos, pero que puedes aplicar tú en tu vida personal y en tu empresa. No importa si estás en un gran corporativo o estás emprendiendo. Muy buen episodio, no te pierdas nada, saca la pluma y aquí te dejo con Paco Farías. Como puedes ver, Paco en esta ocasión abordó el instrumento con seguridad, con alegría, y eso es porque, como él lo demostró, es alguien que se ha atrevido a reinventarse. Por lo tanto, el instrumento no lo intimidó, al contrario, como persona creativa que es, rockeó súper bien. Y hacer eso es de rockstars. Mi querido tocayo, y digo tocayo porque eres Paco Farías, yo soy Sergio Francisco, aunque me dicen Sergio, también me decían Paco de pequeño. Genial. Tocayo, Paco, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí y listo para la conversación. Me encanta tu energía, es un honor, déjame decirte que es un honor. Vienes desde Houston, desde Woodlands, para acá, para grabar, te regresas mañana. Nos debíamos esta entrevista, estoy muy emocionado, es retador con todo lo que es tu mente, toda la creatividad que traes, toda tu experiencia. El reto de este podcast y este episodio va a ser sacar lo más posible de esa mente brillante que eres, amigo. Muchas gracias, me encanta y vamos a hacer el mejor esfuerzo a mi lado. Venga. Oye, pues vienes de tocar la batería. Primera pregunta es, ¿cómo te sientes después de haber tocado, escogiste Jeremy, ¿no? De Pearl Jam, estabas con los audífonos. ¿Cómo fue para ti el approach al instrumento? Está genial. A ver, los humanos somos 70% agua, no o más. Y mucha gente no entiende esto, pero la música es vibración. Uh-huh. Entonces, y dices, espérate, ya se metió al mundo metafísico y este podcast de qué es. Uh-huh. Pero esto tiene algo que ver. Entonces, cuando tú empiezas a vibrar con la música, en automático entras en el zone, como dicen, ¿no? En la zona. Uh-huh. Entonces, yo siempre que quiero hacer algo, siempre tengo que entrar con algún tipo de música porque las vibraciones de mi cerebro empiezan a alinearse y entras con ondas alfa y otro tipo de cosas que te ayudan a estar mucho más in tune, ¿no? Mucho más en el momento, en el tema presente. Entonces me llenó de energía, me encantó y bueno, pues no puedo dejar de sonreír. Para que veas. No, de por sí llegaste con una super vibra. Digo, ya nos habíamos visto por virtual, pero tu vibra me encanta, la adrenalina que pones sobre la mesa, qué fregón. Y quiero empezar por esa pregunta que a mí me llama mucho la atención, mi querido Paco. ¿Cómo está esa anécdota? Quiero empezar por preguntarte la anécdota de Evan Spiegel, de CEO de Snapchat. Tú trabajaste para Snapchat, para Amazon, General Electric. Traes un background muy cañón, pero ¿cómo está eso de que el CEO de Snapchat rechazó varias veces a Mark Zuckerberg? Es muy interesante y es una anécdota que yo estoy seguro que la van a publicar de muchas formas. El resumen es, Evan, junto con un par de roommates suyos, crearon una aplicación y su principal punto, y eran súper jóvenes, tenían 19 años, ¿no? Uh-huh. 20, en Los Ángeles. Y una de las cosas que se pusieron a ver era que social media era demasiado in your face, era demasiado público, promovía que la gente tuviera ansiedad porque quieren likes, todos. Entonces ellos querían el anti-social media. Y básicamente lo que esto creó es decir, ¿qué pasa si creamos una app en donde desaparecen las fotos? Que entonces ya no hay likes, ya no hay nada, simplemente compartes tu vida en cómo van las cosas. Entonces crearon Snapchat, empezaron a crecer de una manera espectacular y llegó un momento en el cual Evan
creo que a los 21, 22, algo así, fue billonario. O sea, porque se fueron públicos, todo lo que tú quieras. Pero un poco antes, Mark Zuckerberg es muy, el CEO de Meta, ahora o Facebook, es muy famoso y él lo admite públicamente, que es como los chinos un poco, en donde de una manera no les importa copiar. Ellos copian y mejoran, ¿no? Y él hace lo mismo con su empresa. Y de nuevo, lo ha hecho de una manera muy abierta. Entonces llegó un momento y le dijo, mi querido Evan, te estoy diciendo esto de cortesía, pero voy a hacer básicamente voy a lanzar una serie de cosas y unas features de Instagram que van a destruir Snapchat. Entonces te lo estoy diciendo en buena onda, que como yo tengo muchísimos más seguidores y muchos más clientes y todo, voy a destruir Snapchat. Entonces te voy a dar la oportunidad de que te la voy a comprar. Y creo que era $1 billón, una cosa así. Y Evan le dijo, gracias, no gracias. Una vez. Y siguieron y lo volvió a hacer y 2 o 3 veces lo intentó comprar y las 2 o 3 veces dijo no, porque yo estoy en contra de lo que tú haces de tu lado, te permito que hagas lo tuyo, pero yo quiero enfocarme en mi mismo punto de privacidad, de estas cosas, ¿no? Y una anécdota chistosa es que estaban en una cena de CEOs de Silicon Valley, ¿no? Todos estos. Y la mayoría no iban ni con toxido ni nada, que iban con lo que le llaman el tech toxido, que es camiseta negra, ¿no? Como yo. Y sneakers. Tú traes tech toxido, de hecho. Y Evan lo presentan ante toda la audiencia como el Chief Product Officer de Facebook, ¿no? Entonces, muy chistoso, entre comillas, ¿no? Muy cínico el comentario, porque básicamente siguió innovando, siguió creando nuevas cosas y Facebook se los empezó a copiar. De hecho, bueno, ahora todas las apps ya tienen lo mismo que TikTok, ¿no? Y todos se lo copian. Entonces, es muy interesante ver eso. Definitivamente fue fascinante trabajar con alguien. Sí, eso te quería preguntar y por eso también esta pregunta, porque, a ver, le dijeron, eres el Chief Product Officer de Facebook, porque le estaban diciendo, tú eres el creativo y nada más te están copiando, no eres follower, eres líder, de un gigante. ¿Cómo fue? Sé que no fue tu primera etapa, ahí llegaste después de unos momentos importantísimos en otras grandes organizaciones. ¿Cómo es estar en una cultura en donde una visión como este cuate, Evan Spiegel, decirle que no a tantas ofertas por la compra de su empresa, ¿cómo inspiraba él a través de su personalidad de estas decisiones y a tan joven edad? ¿Cómo se permeaba eso en la gente y tú que estabas ahí muy metido? Pues mira, fue muy interesante. Platico la anécdota rápidamente, pero yo estaba trabajando para Amazon y era cuando Amazon estaba en lo que le llaman el hockey stick, ¿no? Estaba creciendo de una manera exponencial y yo estaba en el grupo de Alexa y de repente me mandan un texto y me dicen, oye, Francisco, te estamos buscando para un puesto en Snapchat. Y yo así de Snapchat, y la verdad es que mi esposa, si no vieron estos, nos reímos y dijimos, oye, pues es que ahí trabajan puro chavito, y pues yo voy a ser el abuelito ahí, ¿no? No creo que va a estar muy divertido. Digo, yo no estaba tan viejo, ¿no? Pero ¿qué edad tenías ahí? Tenía 39, 40. Okay. Entonces, pero de todas formas, fíjate que el storytelling, y esta anécdota me gusta contarla mucho. La primera reclutadora intentó y pues yo de buena onda le dije, bueno, más o menos vamos a hablar. Habló conmigo y no me enamoré, ¿no? O sea, no me enamoré de la empresa, no me gustó. Y me dijo, espérame tantito, mi jefa quiere hablar contigo. Y su jefa me cambió la historia en una conversación. Y dije, wow. ¿Qué cambió? En concreto, ¿cuál fue el...? Me habló de lo que tú estás empezando a preguntar, que me dijo, mira, estás con un tipo que tiene 29 años de edad, que es considerado el siguiente Steve Jobs de varias cosas, particularmente por su enamoramiento con el diseño, con la estética y con otras cosas, y vas a aprender de una manera exponencial. Danos la oportunidad. Pues, ¿cómo vas a decir que no a eso? ¿No? Qué interesante, ¿no? Nada más es el elegir ciertas palabras. Entonces, total, me fui a entrevistar, tuve la oportunidad de estar allá y nos movimos de Seattle a Los Ángeles, mi esposa y yo. Y una de las primeras cosas que pasó cuando llegué es que, si recuerdo bien, fue Fast Company, puso que Snapchat era la empresa más innovadora del mundo, ¿no? En ese entonces. Y básicamente lo dijeron porque continuamente están sacando cosas
que la gente decía que no hacía nada de sentido. Por ejemplo, los lentes de Snapchat. Para los que los conocen, ellos fueron los primeros que crearon esta realidad aumentada en la que te pones cara de perro, sacas la lengua y etcétera, el unicornio, lo que tú quieras. Pero el nivel de tecnología que necesitas para hacer algo así es muy complicado. Entonces yo también tenía mucha curiosidad de ver cómo dicen los americanos, the sausage is made, ¿no? Cómo se hacía la receta, ¿no? Qué pasaba en la cocina del producto. Y tuve la oportunidad de trabajar ahí. Entonces la empresa tiene como un triángulo, ¿no? Y son los 3 valores de la compañía. Smart, kind y creative. Entonces, me llamó mucho la Smart, pues todas las empresas dicen que contratan gente Smart y eso se me hizo, o sea, está bien, pero se me hizo como el ticket de entrada, ¿no? La parte de Kind me gustó mucho porque viniendo de Amazon es una gran compañía, pero es muy mental y es muy tough, ¿no? O sea, tú desarrollas mucho, la piel te crece mucho más como de reptil, ¿no? Con las escamas que te salen ahí. Los jitomatazos piel gruesa que contra se dan. todo lo que pasa ahí, pero muy interesante, pero muy diferente. Ahorita nos cuentas de eso. Ajá. Porque Amazon es obsesionada con el cliente, ¿no? Pero Snapchat es obsesionada con el empleado. Eso es muy interesante. Y ahorita platicamos más de eso. Entonces, y la otra parte es creative. Nótese que yo soy me he hecho 43,000 tests psicométricos, el que tú quieras. De hecho, me mandaste uno tuyo. Sí. He hecho Ferry, ¿no? Hogan, Korn Ferry, el que quieras. Y siempre salgo en el top percentil de creativo. No necesariamente de los más organizados, obviamente, porque el cerebro o es de un lado o del otro. Exacto. Pero muy, muy creativo. Entonces, pues claro que me llamó la atención trabajar en un lugar que estás con la creatividad, todo lo que da, ¿no? Porque puedes innovar, etcétera. Entonces, llego y lo primero que veo es que yo creo que del 5% más ruco del lugar. Entonces, pues, ¿qué fue lo primero que tuve que hacer? Y eso es parte de mi historia. Soy el nuevo. Siempre es como que uno de mis temas. Yo siempre el nuevo. He vivido en 25 lugares. He estado en 15 diferentes industrias, etcétera, etcétera, etcétera. En 4 países. Entonces, como que ya me acostumbré a ser el nuevo. Y entonces he estudiado mucho cómo el cerebro tiene, hazte cuenta como el hardware y el software, ¿no? Entonces, como una computadora. Entonces, tu cerebro es el hardware, pero tu software es tu modelo mental. Entonces, he aprendido por mucho tiempo el escucha activa, el ver a la gente, observación activa, y por lo tanto puedes empezar a cambiar tus paradigmas, puedes empezar a cambiar tus modelos mentales. Cuando me paso de Amazon, que era extremadamente datos, análisis. A Snapchat, que es creatividad, caos, creatividad, post-startup. Diseño. Todo tiene que quedar perfecto. Así, igualito que Steve Jobs, ¿no? Todo tiene que quedar exactamente perfecto. Y la simplicidad y no sé qué. Entonces, como que me rompió otra vez mi esquema, ¿no? Y tuve que tomar varios pasos atrás, sentarme y analizar y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Cuáles son mis cosas core que me han hecho exitoso? ¿Y cuáles son las cosas que yo debo de desaprender o pausar para poder seguirle para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hice. Y estando ahí, pues también busqué, una de las herramientas que he hecho es buscar mentores, pero no solo busco mentores, de hecho, ya sea gente más grande que yo o más senior que yo. Al revés, a mí me gusta lo que le llaman el reverse mentoring. Correcto. Me encanta. Entonces yo me metía con los diseñadores, me metía con los que diseñaban los filtros, me metía a programar un poco, etcétera, etcétera. Y también me tocó ser el de recursos humanos para la gente. No sabía si sabías tú, pero Snapchat también produce shows originales en el app. Entonces tienen shows originales y me tocó estar con gente de Hollywood, me tocó estar con gente de medios. Cosa fascinante, ¿no? Wow. Y con los egos y con todas las cosas que tienes que tratar con eso. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de estar con todo eso. Cambié mucho, mis maneras de pensar. Y también había un reto muy grande para mí por esos paradigmas que yo tenía de, pues es que ya estoy más grande que ellos o soy una generación distinta. Pero se me olvida que en realidad yo creo que un centennial, nada más en un esqueleto diferente, ¿no? Porque sí. Soy geek, estoy continuamente con la tecnología nueva, etcétera. Entonces, la verdad es que estaba yo más bien como pez en el agua. Claro. Y estaba como más atrapado en empresas más antiguas. Y específicamente a tu pregunta, porque mi esposa a veces me da feedback de que respondo 43 cosas en vez de lo que me estás preguntando, con Evan, ¿qué es lo que le aprendí a él? Definitivamente la combinación de ese triángulo que te decía, que es
empatía más enfoque en el empleado, Ujú. es decir, ser kind, ¿no? Pero kind no significa ser nada más buena onda por ser buena onda. También, por ejemplo, aplicamos mucho lo que le llaman el candor radical, ¿no? Radical candor, que es incluso porque yo tengo, porque me interesa y quiero cuidarte y quiero ayudarte, también te voy a decir las cosas más directas, porque cuando no te las digo directo, soy pasivo-agresivo, entonces no vas a crecer. Entonces era una combinación muy interesante. Aprendí mucho más en el poder de poner atención y de cambiar mi ojo a que fuera más estético. Muy interesante. Entonces ellos les encantaba, por ejemplo, Francia y otras cosas y lo que sea. Entonces la oficina de París de ellos era una locura total, porque también tenían muchos partnerships con luxury brands, ¿no? Entonces, bueno, aprendí mucho de eso y fue mi inmersión en el mundo de los startups. Correcto. Sí, y lo que acabas de decir es muy importante porque tú has pasado por, como dijiste, por varias industrias, has estado enfocado en temas de gente, pero para mí es muy especial todo tu camino y tu trayectoria porque pues, eres mexicano, pero que se abrió las puertas allá en grandes empresas. O sea, eres el foráneo, eres el nuevo, eres el que siempre viene de una nueva industria, o sea, alguien que ha salido de su zona de confort, que se ha sabido reinventar, que ha pivoteado su carrera, pero no en las filiales, o sea, en las madres nodrizas de los grandes, de las grandes empresas que mueven, ¿no? Y quiero irme un poco a eso. Esa etapa en Snapchat tú lo defines como que aprendiste a ser diseñador, ¿no? Más la parte estética. En Amazon aprendiste a ser periodista o más de datos. Y en General Electric fuiste más presentador, o sea, así lo mencionaste. ¿Cómo fue esta evolución? Es decir, en la visión de cancha, por decirlo así, ¿cuál es la cultura de un General Electric que te hizo ser presentador? ¿Qué pasó en Amazon que hiciste una transición a ser más periodista? Y ahorita ya nos contaste la tercera, que aprendiste a ser diseñador por la cuestión estética, por este pilar de Snapchat. Pero cuéntanos de las otras dos. Me encanta cómo lo estás diciendo. Ya te lo voy a robar para mi LinkedIn y para mi currículum. Pues mira, empezando con General Electric, tan fácil como esta anécdota. Yo empecé como becario de verano, ¿no? Y a las 2 semanas de que estaba ahí, bueno, al mes, pero me pidieron que yo le presentara una presentación en inglés a 5 CEOs, ¿no? Y yo tenía 21 años o 22 años, no sé, yo comiéndome los mocos casi, yo así de, bueno, pues a ver cómo le hago. Pues me aventé, ¿no? Y ya o sea, creo que con eso ya te estoy ejemplificando la cultura de presentación, qué tan importante era. Entonces, continuamente te enseñaban, piensa en tu tema, desarrolla tu tema, haz lo que tengas que hacer para que lo puedas vender adecuadamente. PowerPoint. Exacto, 100%. Y en el área en la que estuvieras. No importa que estabas en recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, la que fuera. Entonces, todos éramos vendedores, ¿no? Y fíjate que yo, de hecho, no quería estar nunca en recursos humanos. Se me hacía malísima. Yo pensaba que era nómina y arreglar las fiestas. Fiesta de fin de año ya. Y correr a la gente. Y aprendí, me cambió radicalmente el punto de vista. Particularmente en General Electric tuve el honor de trabajar en una empresa en la cual claramente ven a recursos humanos como un área de negocio, ¿no? Con un lugar en sit at the table, ¿no? Y básicamente lo que pasó era, cada 2 o 3 años la empresa tenía muy clara la progresión que tú podías tener en entrenamientos. Y de acuerdo a tus progresiones de carrera también, ¿no? Entonces, te dan un entrenamiento de habilidades de presentación 1, habilidades de presentación 2, habilidades de presentación 3. Luego ya eventualmente, cuando ya estás más pro, me dieron manejo de medios, por ejemplo, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Think on your feet. Me enseñaron también, que eso es un libro también, y te enseñan a cómo improvisar. Eso estuvo genial, ¿no? También te enseñan cómo resolver situaciones difíciles en el momento, cómo desescalar situaciones difíciles, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pero todo tiene que ver con presentar, comunicar, armar mensajes. Eso era como un core Master de los líderes ahí. Exactamente. Okay. Y fue increíble. O sea, tuve la oportunidad de estar ahí 16 años en 4 países distintos, en muchas industrias diferentes.
E incluso, coincidentemente, acabé en la parte chiquita de General Electric que conecta con Silicon Valley, ¿no? Que era G Digital o G Software. Y tuve la oportunidad, porque levanté la mano, ¿no? De varias veces, para irme a San Francisco. Entonces ahí fue mi inmersión a ese mundo nuevo. Pues imagínate, yo venía de la empresa industrial por excelencia, casi, ¿no? Y métete al donde están las empresas tech y todo esto. Fue increíble también. Y otra vez, otra de mis cosas que me encanta, aviéntate al deep end desde el principio, el clavado, sí. A donde tengas que meterte y aviéntate para que puedas aprender y crecer más rápido. Total, ¿no? Y hay varias anécdotas, pero justo en esa transición dices presentador, master communicator, ¿no? O sea, la comunicación, presentación desde que entras y le presentas a los top hasta medios y demás. Y luego en la cultura Amazon, pasas después a Amazon y te confrontas con un momento interesante que cuentas que llegas a la oficina y no te encuentras PowerPoints, te encuentras muchas hojas. ¿Cómo está eso? Híjole, eso fue fascinante. Bueno, en primer lugar fue un divorcio profesional para mí, ¿no? Mi esposa lo llamó eso porque yo, imagínate, 16 años trabajando en un solo lugar, te sabes, la cultura perfecta, etcétera. Acepté Amazon porque era como que el up and coming, estaba muy interesante el proyecto de Alexa, etcétera, etcétera. Y como soy geek, bueno, pues yo dije, ahora sí puedo ver todos los temas, ¿no? Entonces, a la primera junta que llego, llevaba como una semana ahí, 2 semanas, y llegué a una presentación ejecutiva, en donde íbamos a revisar, pues la típica presentación ejecutiva de enséñame todo el año cómo te fue y los siguientes 3 años cómo te va a ir, ¿no? Yo, ¿qué es lo que estaba esperando? Pues un PowerPoint, todos los ejecutivos ahí, cada quien hablando. Lo primero que veo es una pila de documentos, cada pila como 100 páginas, y yo veía a la gente agarrando su documento. Dije, okay, pues yo agarro mi documento. Y lo primero que pensé es, ¿dónde están los árboles aquí? Pero bueno, agarré mi documento, me siento, y todo el mundo me dice, y yo, ok, pues hago así. Y dicen, ok, perfecto, entonces vamos a leer por 45 minutos y después discutimos. Entonces fue de las cosas más extrañas que he vivido, porque imagínate estar sentado con, no sé, 25 personas, 30 personas o más en una sala de juntas, todos callados y todos leyendo. Al mismo tiempo me sentí en una biblioteca, ¿no? Pasaste a otro mundo, porque era todo el mundo hablando, presentando PowerPoints, llegas, nadie habla, 45 minutos lees y luego... Análisis, etcétera. Entonces, y luego lo que pasó es desarrollan una habilidad analítica y de síntesis de una manera extraordinaria. Entonces, o sea, yo iba creo que en la página, no sé, 25 cuando ya todos habían acabado, ¿no? Yo así, sí. Entonces, y lo que acaban haciendo es analizan el documento, lo leen y no hablan así nada más por hablar, sino dicen particularmente cosas que les llamen la atención, que no están de acuerdo, para generar una discusión que sea más para ayudar al objetivo de la junta y al documento. Entonces lo que ellos dicen básicamente es que, y Bezos, súper interesante, definitivamente pues el Jack Welch o de los Jack Welch de esta era, ¿no? Gurú de management. En qué hacer y qué no hacer, pero mucho en qué hacer, ¿no? Súper interesante, y principalmente él introdujo el tema de análisis profundo, ¿no? De análisis, síntesis, y también qué te dice los datos. Y entonces eso me cambió radicalmente el punto. Otra vez tuve que meterle un sistema operativo diferente a mi cerebro. O sea, a los que usan PC y Mac, bueno, pues yo estaba en PC y le cambié a Mac OS, ¿no? Entonces yo estaba así, o a Linux, ¿no? O lo que sea, yo estaba así de, ¿qué onda? Entonces sí cambié radicalmente mi manera de pensar. Me costó un rato, porque también otra de las cosas que tenías que desempolvar es tus habilidades de escritura. Y escritura, pero profesional. Y en inglés, aparte, ¿no? Porque, como bien dijiste tú, se me ocurrió irme a la madre nodriza ahí en Seattle, en donde, pues, ahí se toman las decisiones, estaba, ¿no? Ahí está. Te tocó ver muchas cosas y como dices, desarrollaste de la parte de comunicador, ahora la parte de escritor y lector y de síntesis. Tú dices eso, ¿no? La cultura de Amazon muy data-driven, ¿no? Muy con foco en datos, tomar decisiones. Y hay varias prácticas que tienen. Una de ellas, yo te decía que me encantaría que nos compartieras un poco cómo es esta estrategia del PR,
Frequent Asked Questions, ¿no? Sí. Disculparán a quienes nos escuchan o vean de tantos términos en inglés, pero pues es que así se les conoce y así es. Pero bueno, explícanos a quienes no tienen tanto contexto de esto, de qué va esa estrategia y cómo conecta con quién es Amazon y por qué Amazon es Amazon. Claro que sí. Mira, cuando escuché la primera vez esto de PRFAQ, dije, Dios mío, porque una de las cosas que pasa en estas empresas grandes es que les encanta crear acrónimos por todos lados. Entonces, lo primero que tienes que hacer, y se lo recomiendo a todos cuando estén, ya sea como clientes, como proveedores o como empleados de estas empresas grandes, normalmente es pedir el diccionario de acrónimos, y lo estoy diciendo en serio, porque crean sus propios lenguajes, crean sus propias distinciones, ¿no? Que es fascinante. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bezos? Y quiero pensar que trabajó con otras personas, etcétera, pero una de las cosas que es más fascinante de ellos es que ellos visualizan el futuro, se ponen en el futuro, observan el pasado y escriben qué es lo que van a hacer para llegar a ese futuro. Entonces, y hay muchas personas que le llaman lo que tú quieras, visualización, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de PRFAQ? Simplemente es un documento de 6 páginas, y eso es el famoso six-pager, porque lo que decían es, un documento no puede ser de más de 6 páginas, puede tener 100,000 si quieres de apéndices o de frequently asked questions, pero el documento principal no más de 6 páginas, y eso está hecho por diseño porque te empujaban a que fueras directo, sintético. Y digo, no por salirme en la tangente, pero si lo voy a hacer rápido, yo soy de los que cree que muchos de los libros que existen ahorita y que siempre han existido tienen muchísima paja. Pero bueno, eso es otra cosa. Okay. Y luego vamos, pero regresando a este punto. Entonces, como Amazon viene, el origen de Amazon es libros. Una de las cosas que hizo Bezos, se metió muchísimo al mundo literario. Aprendió mucho de esto y se dio cuenta que una de las cosas que más odiaba él de las juntas, y que, por cierto, tú lo puedes ver, hay 100,000 millones de videos de YouTube de esto y lo que tú quieras. Creo que ya se dieron cuenta que soy un poco exagerado. Es básicamente que las juntas en general son muy improductivas de la mayoría de las compañías. La gente gasta mucho tiempo. Entonces lo que Bezos dijo es, ok, vamos a generar documentos para que entonces, en vez de estar todo el mundo pajareando o yéndose por otros lados, se meta al detalle, platique las cosas, tenga que trabajar lo suficiente y piense lo suficiente y cambie los pensamientos mientras va escribiendo para que entonces la conversión sea muchísimo más enfocada. Cuando escribes este PRFQ, ¿qué significa? PR es Public Relations. Sí, Public Relations, pero también es un press release. Las dos. De hecho, puede ser cualquiera de las dos. Como liberación de prensa o comunicado de prensa. Comunicado de prensa, gracias. Entonces es comunicado de prensa, preguntas más frecuentes, ¿no? Y lo que esto significa es, literalmente escribes un artículo de prensa. Y les voy a dar un ejemplo. Bueno, escribes el artículo de prensa del futuro y luego escribes las preguntas más clave que tú crees que tienes que responder desde los ojos del cliente. Y yo sé que, espero que la mayoría de ustedes hayan utilizado Amazon de una forma o de la otra, pero lo que a nadie nos queda ninguna duda es que Amazon es y sigue siendo de las empresas clave de servicio al cliente. Si pierdes algo en Amazon, te lo dan sin preguntarte. Siempre hay cosas, pero es increíble, ¿no? Su orientación y su obsesión con el cliente. Y eso, de nuevo, tiene que ver con desde los ojos del cliente. Entonces, les doy un ejemplo rápido. Hay una tienda en Seattle y también la abrieron en varias otras partes de Estados Unidos que se llama Amazon Go. Sí, también ya aquí hay en Monterrey, me parece que hay una, me parece que sí. Bueno, es genial porque básicamente, y tuve la oportunidad yo de trabajar con algunas personas que literalmente escribieron el documento que luego se convirtió en eso. Entonces eso te vuela el cerebro, ¿no? Pero básicamente es una tienda en la que tú caminas, entras con tu app, con tu QR code, lo escaneas y es un Oxxo, hazte cuenta, bueno, una cadena, una tienda. Llegas, escoges lo que vas a comer, tomas un refresco, un chocolate, lo que sea, y te sales y ya. Entonces todo el mundo, de hecho, al principio se siente mal porque nos encantaba ver a todo el mundo que fuera la primera vez porque se sentían culpables, porque pensaron que habían robado algo, porque no hay cajeros, no hay nada. Te vas. ¿Qué es lo que pasa? Utilizan lo que le llaman computer vision, visión de computación o computadora, o como se diga, y machine learning, ¿no? Y muchas otras técnicas avanzadas de inteligencia artificial para poder examinar el cuerpo. Crean un esqueleto único para ti, el cuerpo, qué es lo que hizo, que agarró,
generan una manera de ver exactamente el objeto que agarraste, cuánto cuesta, y te lo mandan a tu cuenta de Amazon. Y entonces yo leí el PRFAQ que hicieron 4 o 5 años antes, en el que decía... Sí, tú estuviste ahí. Seattle, Washington. Imagínate que Amazon acaba de abrir la tienda Amazon Go, en donde es una experiencia mágica para el cliente, porque caminas y te vas y no tienes que hacer nada. Eso lo escribieron. Y la gran mayoría de las innovaciones que hace Amazon son así. Así las escriben. Vienen de ahí. Entonces es muy interesante porque es una manera de innovación, pero es una innovación muy, muy enfocada en datos, muy enfocada, muy estructurada. Pero ¿no? ayuda muchísimo, Tocayo, porque esto fue tan sonado y esta metodología se volvió eso, una metodología. De hecho, a mí me tocó acompañar e implementar de alguna manera esta práctica con otras organizaciones, incluyendo a una de mis empresas. Con el equipo lo hicimos. Y literal, para quien esté escuchando este episodio y nos esté viendo, puede ser a nivel personal o de equipos. Lo que haces diferentes equipos, ¿no? Y pones una hoja en cada mesa y les dices, pongan primero cuál es ese sueño retador de aquí a 5 años, cómo visualizas hacia dónde vamos. No hay límites, o sea, ¿qué hay que hacer? Entonces, todo el mundo escribe una meta que pareciera algo irreal, ¿no? Entonces la escriben hasta arriba. Entonces, cambian de hoja, ¿no? Cambias la hoja y entonces el otro equipo, la otra célula, recibe la hoja y dice, o sea, si fuera el Amazon, ¿cómo que una tienda sin gente y que no requiera nada? Ok, de ahí para abajo, o sea, ¿qué tiene que pasar para que eso se dé? Entonces, el primer paso previo de ese logro es, se comunica en 2035 que se desarrolla tal. Y luego pasa el siguiente equipo. Entonces, lee lo de Amazon Go y qué es la fecha y, bueno, qué tuvo que suceder antes. Se desarrolló un software nunca antes visto, se publica porque eso fue la base de Amazon Go. Y se va hacia atrás y entre todos terminan creando diversos sueños aspiracionales, pero ya logran el camino y luego se hacen los frequent asked questions. O sea, pero eso surgió desde donde tú estuviste ahí en la trinchera y cualquiera lo podríamos aplicar. Mi pregunta para ti y retomando eso es, en tu vida, o sea, tú has dado muchos brincos, ¿no? O sea, y tú me decías, o sea, es impensable todas las industrias en las que he estado a ese nivel, ¿no? ¿Qué consideras a alguien que tenga que pensar cómo voy a reinventarme, pivotear como tú has pivoteado, cambiar de tu software de PC a iOS para un nuevo sueño que tengan? ¿Por dónde se empieza para lograr esos grandes sueños, ¿no?, que se plantean? ¿Cómo en tu experiencia lo sugerirías en un sistema de 3, 4 cosas que alguien tiene que dominar para reinventarse? Híjole, qué buena pregunta. De hecho, hay que escribir un libro de esto, ¿no? Algo así. Hay que hacer 3 episodios de esto. Mira, como yo lo he hecho muy empíricamente al principio y luego ya poco a poco lo fui sistemizando, pero comencé mucho por mi papá, que en paz descanse. Él fue un gran ejemplo para mí porque él me decía, desde que yo era muy chiquito, sueña las cosas primero. Suéñala. No importa que sea lograble, no lograble. Y eso, increíble, porque yo lo vi muchas veces que él soñaba algo. Por ejemplo, una vez dijo, vámonos a Disneylandia. No tenía ni dinero en ese momento, etcétera, etcétera. Lo soñó y generó enfoque y generó un plan y boom, nos fuimos a Disneylandia, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que yo digo es, date la oportunidad de soñar. Porque una de las cosas que pasa y que nos está pasando ahorita con este mundo hiperconectado, hiperinformado en el que estamos, hay tanta información y hay tanto ruido en donde a veces ya no es tan fácil que soñemos. Porque ya hubo alguien que lo hizo, ya nada más te metes un video de YouTube y ya viste lo que hizo la otra persona, que no está mal, eso es bueno en productividad, pero te reduce tu oportunidad creativa, te reduce tu oportunidad de estar internalizando. Entonces, date la oportunidad de soñar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que crear un ambiente en el cual puedas hacerlo. Entonces, por ejemplo, ya sé que es muy sonado, pero así soy yo. Donde yo sueño mejor es en la regadera. Yo igual, igualito. Y ahí es donde me salen, ¿no? Le llamo y ya sí, yo le llamo el Internet divino. Cada quien le puede llamar como quiera, pero yo le llamo el Internet divino, que es, yo sí creo que existe, hay gente que le llama el éter, lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que hay
información infinita, nada más tenemos que estar lo suficientemente enfocados para poder conectar con esa información, ¿no? Y todos entramos de maneras distintas. Hay gente que lo hace viendo la playa, hay gente que lo hace fumándose un habano, hay gente que lo hace escuchando su concierto de rock favorito, hay gente que lo hace viendo su anime, lo que sea, no importa. Pero encuentra algo que te traiga a tu zen, que te traiga a un punto en el cual estás más concentrada o más concentrado, ¿no? Y es una manera de meditación a mi punto de vista. Obviamente, si puedes meditar, felicidades, pero si no, encuentra una forma para que puedas abrir esa válvula de acceso a la creatividad. Ya que tienes eso, aviéntate y date la oportunidad de soñar. Entonces empieza a hacerte preguntas grandes. Es otro gran problema que tenemos. Nos hacemos preguntas chiquitas. Es decir, como nosotros tenemos, le llaman pensamientos limitantes, ¿no? Creencias limitantes, como uno lo quiera llamar. Pero y mucho es por nuestros padres, donde nacimos o crecimos. Te voy a decir una creencia limitante que yo tenía. Yo de chico tenía varias, ¿no? Como todos, pero una de ellas eran los americanos, los europeos, todos son superiores a mí. Sí, porque paréntesis, o sea, tú eres un caso de, o sea, foráneo, ¿no? O sea, mexicano que está en Estados Unidos y ya has triunfado ahí en top empresas, pero tú me decías, efectivamente hay un tema de discriminación que el primero que lo tuvo que superar fuiste tú. Sí. Ese es el momento en el que estás ahorita comentando, ¿cierto? Correcto. Okay. Pero el punto aquí es, yo al empezar a mapear mis creencias limitantes, y por cierto, no, esto fue muy lírico, ¿no? Fue muy así de aviéntate, prueba y error y todo, pero de lo que yo hacía es saber cómo le hago para enfocarme. Y una de las cosas que me di cuenta es que, y fíjate que me di cuenta leyendo un libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, en donde te habla del síndrome del conquistado. Y el síndrome del conquistado lo tenemos todos los latinoamericanos, de que nos conquistaron los europeos. Ya sea que lo aceptas o no lo aceptas, ¿no? Hay gente que más que menos. Entonces, normalmente vemos como los países de primer mundo y por ejemplo, otra creencia limitante que yo tenía es Harvard. En algún momento yo tuve un sueño, dije, yo voy a estudiar en Harvard. Y luego mi propia creencia limitante me trajo abajo. Me dijo, no, es imposible, no vas a poder. No tienes dinero, no tienes las conexiones, Y yo mismo me bajé, por el sueño lo tenía. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Boston y mi esposa y yo fuimos a Harvard ahí a 2-3 cursos y lo que sea. Y me di cuenta y dije, espérate, todos somos igualitos. Sí, lo mismo somos pasó. Humanos, ¿no? Lo que pasa es que tienes tus creencias limitantes. Entonces, en primer lugar, crea el esquema en el cual puedas tú abrir tu creatividad. Segundo punto, con otra gente que te ayude, fórzate, salte de tus creencias limitantes para que puedas pensar más allá, más grande. ¿No? Y ese pensar más grande puede ser de viajes, de pretensiones de carrera, pretensiones personales, ir al gimnasio mejor, lo que tú quieras. Salte esas creencias limitantes. Ya de ahí que haces esas dos, entonces puedes tú empezar a crear un plan. Y hay millones de formas para llegar a ese plan, que eso es lo hermoso de la vida. Sí, ya esa es la tercera parte, ya el cómo, pero antes sí es que a mí lo que me sirve mucho para las creencias limitantes, y lo acabas de decir en otras palabras, es ampliar tu contexto. Sí. O sea, cuando tú amplías tu contexto, es decir, pues puedes tener creencias limitantes de no, pues yo llegar a Harvard o yo estudiar en Harvard, yo tenía la misma que tú, pero luego dije, a ver, voy a dar doble clic a qué significa estudiar en Harvard, cuánto cuesta, qué opciones hay, qué modalidades hay, de qué depende. Entonces, cuando conoces y amplías el contexto, la creencia pierde poder sobre lo que tú tenías, pero no la cambias nomás diciendo ya la voy a cambiar. Tienes que acercarte a ese escenario que sabes que tú te estás bloqueando y ya te das cuenta, pues sí es cierto, ¿no? O una persona, no es que de ser súper inalcanzable. Pues a ver, busca acercarte, o sea, escríbele por Instagram, ¿no? Exacto. O sea, empieza por ahí y date cuenta si sí o si no. Pero ya luego empiezas a darte cuenta con acciones que esa creencia no tiene sustento, exacto, que es lo que tú hiciste. Exactamente. ¿No? Ok, súper interesante. Ahora, hay otra parte que es una forma que podemos apropiarnos de esa mentalidad de la que hablabas, de la pregunta, ¿so what?, ¿no? De Amazon. ¿A qué te refieres con esto que aprendiste en Amazon de hacernos la pregunta, ¿so what? Fíjate que
Una de las principales diferencias que yo he visto en el sistema educativo en general, no todo, pero en el sistema educativo en México, en Estados Unidos, en esta parte del mundo, contra Europa, Asia y otras partes, en general, otra vez, es que en nuestro lado del mundo es muy de el maestro te dice algo y tú tomas lo que te dijo el maestro como la verdad absoluta. No lo cuestionas. Memorizas y dices. En general en Europa, incluso en Argentina, que tiene una escuela mucho más europea, etcétera, y otros lados, es una escuela mucho más socrática, en donde tú dices algo, la otra persona repite, pero no solo repite, la persona piensa lo que estás diciendo, te escucha y produce otro pensamiento y tiene una conversación, tiene un debate. Entonces, si escuchas la teoría, pero tú desarrollas una teoría de tu lado. A mí me costó mucho trabajo salirme de eso, porque otra vez es el software que me habían metido, pero... Volviste a cambiar de software. Volví a cambiar de software. Entonces, en Amazon te empujan a eso, que hay mucha gente que le llama pensamiento crítico, critical thinking, que básicamente, hay 1000 definiciones, pero mi definición es darte la oportunidad de analizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y preguntar muchas veces por qué, hasta que te sientas lo suficientemente cómodo de que tienes suficientes respuestas para poder entender los contextos y las cosas alrededor. Entonces, en Amazon, una de las cosas que pasaba mucho, le dicen el análisis parálisis, el parálisis del análisis. Y me encanta porque aparte suena chistoso. Pero básicamente lo que significa es, generaban montañas de datos, ¿no? Y tenías todas estas dashboards y todas estas cosas y veías todas estas cosas. Y la gente, lo que siempre preguntaban los líderes, ok, and so what? ¿Y esa información qué? O sea, yo puedo presentarte, y es lo que pasa mucho con consultores, ¿no? Y para los consultores que nos están escuchando, o empresas, que es muy importante que también aprendamos todos que es muy bueno que generes análisis de datos, que generes los datos, pero el análisis y la síntesis es lo más importante, porque entonces los datos te pueden decir algo que no te sirve de nada, ¿no? ¿Puedes darme algún ejemplo que tú hayas visto que después de la creación de datos, síntesis de datos y que hagan el challenge, ¿no? En el proceso, so what, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Para qué sirve? ¿Y qué cambió? ¿Qué salió de eso? Claro que sí. En Amazon estábamos reclutando gente. Estábamos en la etapa de hipercrecimiento, que le llaman el stick de hockey, que vas así, ¿no? Entonces estábamos contratando miles y miles y miles de personas globalmente, muy rápido. Entonces, como te imaginarás, como cualquier esfuerzo de esos, había un caos primero, luego empezamos a juntar datos, había mucho... una de las cosas que hacemos los humanos mucho es asumimos las cosas emocionalmente, ¿no? Basado en nuestro contexto pequeño, en lo que esté. Entonces tú asumes y dices, no. Entonces, por ejemplo, había líderes que decían, es que el reclutamiento está moviéndose súper lento. Ok, ¿por qué me lo estás diciendo? Porque y mucho eso está muy subjetivo, ¿no? Tiene biases, como dicen. ¿Por qué? Porque básicamente la persona está observando su experiencia nada más y la está magnificando. Ese es uno de los principales temas de subjetividad, que significa tú viendo a todo el mundo a través de solo una experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Te decían es que van muy lentos, no están contratando a la gente adecuada, y entonces están generalizando. Una de las cosas que yo más odio y menos me gusta y me empujo a mí mismo continuamente no hacer es generalizar. Yo nunca generalizo. A ver si cachaste eso, ¿no? Pero trato de no generalizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalizaban y decían, es que todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Extrajimos datos. Muy difícil no tomártelo personal, porque obviamente estás en una junta. Y era tu tema. Sí, es tu tema, ¿no? En donde aparte te sueltan una conversación muy directa, y en algunos momentos yo no tenía suficientes datos para poder regresar con ellos. Entonces, muy rookie, yo al principio, pues yo llegaba y les decía también desde mi sentimiento. Y pues obviamente mi estómago respondía. Claro que no sabes lo que estás diciendo. Y pues no nos llevaba a nada, no era productiva la conversación. ¿Qué es lo que entonces aprendimos? Vamos a enseñar los datos.
pero vamos a ver los datos y vamos a diseccionar los datos. Entonces, otra vez, el primer esfuerzo que hacíamos era, bueno, esta es la manera en la que el embudo de reclutamiento funciona. Tienes 10,000 candidatos, de los cuales los filtramos en la primera vez, hay una entrevista, y llegan a esto. Entonces, sonaba muy padre, estaba muy bonito, pero entonces llegaban los líderes y me decían, so what? Entonces, yo decía, espérate, pero ¿por qué quieres más información? Decía, no, es que qué bueno que estás diseñando eso, le pusiste 10 horas a esto, pero a mí, ¿por qué me funciona? ¿Qué entregable? ¿O en qué me ayuda en el negocio? ¿O en qué me ayuda en lo que estoy haciendo? Entonces, eso te da un efecto que yo llamo el efecto palomita, o sea, como una palomita, el eureka, ¿no? Se me prendió un foco. Y dije, oye, pues que sí es cierto. Entonces, pon más atención, como me dice mi esposa, pon más atención a la pregunta. La pregunta que me hacían es, en realidad, era ¿qué me sirve? ¿por qué estamos, bueno, y partiendo incluso más atrás es, ya contextualmente, ¿por qué estamos o no estamos reclutando lento? ¿Estamos o no reclutando a la gente adecuada? ¿No? Entonces, te empieza a hacer la pregunta, ¿por qué? Entonces, la data, que teníamos una montaña, fui muy específico en crear métricos muy claves para poder enseñarles y decirle, gente adecuada, contenido adecuado. Entonces creamos, por ejemplo, un esquema en el que decíamos, mira, toda esta gente entró con nosotros y se quedó con nosotros por tanto tiempo, ¿no? Pasó la prueba. Eso es gente adecuada o no adecuada. Estamos bateando a cierto porcentaje de gente del proceso que vienen de aquí, ¿no? Nos estamos tardando de aquí a aquí tanto tiempo, de aquí a aquí tanto tiempo, aquí tanto tiempo. Nosotros pensamos, multiplicando y viendo todo esto, que realmente si nos metemos en esta subparte del proceso, vamos a reducir en 50%. Entonces, ahí es donde empiezas ya a tener la conversación mucho más productiva, ¿no? Que de hecho, eso se conecta con algo muy interesante. Me gustó tu perspectiva al respecto. Hubo recientemente un despido masivo de personas en las fintechs, en Silicon Valley, en los Googles, en los Meta, en las grandes empresas. Y muchos decían, es que pues es por la economía, pues sí, tenía que ver, que sí, el efecto post-pandemia. Pero me gustó tu approach, donde mencionabas que fue un crecimiento no tan bien pensado. Justamente era crecer por crecer y nadie, tal vez conectando con este concepto 100%. Del so what, nadie hizo el reto del so what. ¿Para qué estamos contratando tanto o tan rápido? Por no hacerse esas preguntas, hubo un impacto y una consecuencia se dieron cuenta que habían contratado no tan útilmente. Y eso tiene un principio que tú mencionabas interesante, ¿no? Corrígeme si lo digo bien, que incluso tú dijiste en esta conversación previa que tuvimos de Elon Musk, que muchos lo critican de lo de Twitter por muchas cosas, pero que había una razón de fondo del por qué el despido de muchas personas. Cuéntanos un poco de esto. Sí, es la ley de Parkinson, ¿no? Así como la ley de Murphy, esta es la ley de Parkinson. La escribió alguien en los 50s en El Economista, en The Economist, y básicamente lo que dice en palabras más, palabras menos es, mientras más tiempo le des a un ser humano para cumplir una tarea, más va a llenar el tiempo, pero no necesariamente con actividades de calidad o no necesariamente con actividades productivas. Y esto lo hizo porque estaba estudiando de una manera muy crítica al gobierno del Reino Unido, que por cierto es muchos gobiernos, pero no solo muchos gobiernos, muchas empresas, entidades, etcétera, en donde los humanos tenemos esta necesidad de llenar los espacios. En todo, conversaciones, situaciones familiares, lo que tú quieras. Y particularmente cuando lo llevas a los temas de empresa, que creo que puede ser muy útil para nuestra audiencia el día de hoy, es que normalmente cuando tienes un poquito de abundancia, quieres llenar de alguna otra forma, ya sea con gente, más proyectos, lo que sea, ¿no? El ejemplo claro de Twitter, y vámonos a aplicar Parkinson Law aquí. Twitter en algún momento estuvo dentro de esa ola de abundancia de Silicon Valley y de las empresas tech, en donde tenían unos márgenes tan grandes que podían imprimir dinero básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque porque son las nuevas empresas de advertising, ¿no? Entonces les dan unos mega márgenes y podían estar continuamente reclutando gente. A mí me tocó en varias empresas tech, yo estar del lado de reclutamiento, en donde la gente me veía a la cara y me decía, perfecto, Finanzas ya me aprobó 30 personas, contrátamelas.
Y yo era el único, bueno, de los únicos que me atrevía a decirle, ok, pero me tienes que entregar una descripción de puesto de cada uno y me tienes que conectar en qué va a ayudar al negocio cada uno. Totalmente. Me odiaban. Sí, claro. Me decían, es que tú estás interrumpiendo el progreso, no sabes lo que estás haciendo. Le dije, no, perdóname. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Entiendo si tienes a lo mejor 2 o 3 que son para experimentos. Está bien. Si tienes un poco de abundancia, es genial que puedas hacer experimentos. Pero que tenga... Me tocó a mí ayudar a empleados que llegaban y no tenían nada que hacer. Claro. Y les pagaban salarios de $300,000 al año. Oye, ¿quién no quiere estar ahí? ¿No? Seguramente los de la audiencia dicen, oye, por favor, me contratan a mí. Imagínate, qué desperdicio. Y eso es Parkinson's Law. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, tienes a los gerentes contratantes, que si te fijas están optimizando para su propia carrera, porque lo que quieren es construir un imperio. ¿No? Es una de las formas que puede pasar. ¿Por qué? Porque están buscando una promoción, están buscando éxitos para su currículum y están diciendo, contraté a 500 personas y logramos esto, bla, bla, bla. Pero en realidad no lo está haciendo de una manera mucho más pensada. Exacto. ¿Y por qué conecto esto claramente con lo de Twitter de Elon? Que de nuevo, no estoy de acuerdo cómo lo hizo. Contó 90% casi de la fuerza laboral, ¿no? Demasiado rápido y de una manera con poca empatía. Pero se dio cuenta que la verdad es que había muchísima gente que no le estaban añadiendo valor al core del negocio, al centro del negocio. Entonces, a todos los empresarios, ejecutivos y la gente que está aquí escuchando, sí les recomiendo, no se conviertan en Elon Musk y no corten 90% porque si no me van a cortar, me van a llamar la parca, ¿no? Pero básicamente, la parca. No, pero básicamente, o el parco, porque soy Paco. Pero básicamente lo que estoy diciendo, perdón por el dad joke, pues lo tenía que decir. Entonces, lo que sí les recomiendo es que antes de tomar estas decisiones, jueguen ajedrez, ¿no? Y al jugar ajedrez es que te puedes hacer las preguntas, a ver, ¿qué es lo que pasa en 2 movimientos más adelante en vez de en 1, ¿no? A esta persona, y otra cosa, para ya terminar este punto, es que puedo hablar horas de Parkinson's Law porque me encanta, y también para que lo estudie la gente, lo pueden googlear, aparece muchísimo eso, es, por ejemplo, un proyecto. Tienes un proyecto y en general, normalmente queremos asignarle 20 personas para que trabajen en él. Recuerda cuáles han sido los proyectos más exitosos en general que tuviste en la escuela, personales, etcétera, y la mayoría son cuando son grupos pequeños. Una de las cosas que decía Amazon también, por ejemplo, Jeff Bezos, es generar los 2 pizza teams, ¿no? Máximo. ¿Qué significa esto? Decía, es muy chistoso Jeff Bezos con sus analogías, pero decía, un equipo de desarrollo de software máximo va a tener el número de gente que puedan consumir 2 pizzas. Es decir, más o menos entre 6, el two pizza team. Entre 6 y 8 personas máximo para un equipo de desarrollo de software. Porque después de eso ya es la ley de los rendimientos. Se diluye la responsabilidad, el accountability, el compromiso, el involucramiento, todo. 100%. Okay. Y por lo tanto también, yo también creo que la escasez genera mucha más creatividad y genera mucha más innovación que el otro lado. Entonces, generen escasez a veces artificial. No hagan sufrir a sus empleados, ¿no? O a sus colaboradores o partners. Pero sí es importante a veces generar un poco de escasez artificial. Sí, en paternidad se le conoce la famosa frase de a los hijos poquito frío y poquita hambre. Exactamente. Mismo caso en el 100%. Corporativo, emprendedores, etcétera. Músicos, artistas, en cualquier lado, ¿no? Los que nos están escuchando. Y sabes que también es bien común con esto que estás diciendo, Paco, que es todo mundo en el mundo profesional, todo mundo necesita más manos. O sea, si tú le preguntas, ¿qué necesitas? Más gente. Más gente. Es que más gente. No, o sea, es la respuesta más natural. Y es lo que tú estás diciendo. A ver, puede tener algo de cierto, pero el tener más manos no debe de ser la primer solución o el primer problema a plantear, ¿no? Y eso lo he visto en mis empresas, lo he visto a nivel personal, lo he visto en otros corporativos. ¿Qué es eso? O sea, todo mundo quiere más manos, pero no nos cuestionamos como ¿para qué? Yo creo que la pregunta es como dos o 3 preguntas más de fondo. O sea,
¿por qué más manos? ¿Qué función? Lo que tú les pedías y les hacías el reto. A ver, dame la descripción del puesto, fundamentamelo un poco más. Entonces la gente ya se queda, pues no sé, porque sí, es lo natural. No, ¿por qué? ¿No? Entonces, y eso, pues es la respuesta, y así sale la conversación del por qué fue esta ola masiva de despidos. Fue porque se creció sin cuestionar el por qué esa era la mejor estrategia. El crecimiento no siempre es la mejor estrategia en cuanto a tema de gente. Correcto. ¿Cierto? No, y conectando los puntos como lo estás diciendo, te puedes hacer la pregunta y es fascinante porque esto le ayuda a todos. Es decir, a veces uno podría decir, es que no escuchen el podcast de Sergio y Paco porque entonces el jefe ya no va a contratar a otra persona. No se trata de eso. No, claro. De hecho, interesantemente y a veces contraintuitivamente, es mejor porque el tener un poco de menos gente al principio ayuda a que todos piensen de la manera más eficiente en la que puede ser el trabajo. Que, por cierto, ya que estamos en la era de AI, ¿no? Etcétera, pues métele 2, 3 AIs, ¿no? A que te ayuden con 2, 3 cosas. También puedes muy bien pensar los perfiles de gente que quieres que te ayude, incluyendo darle la oportunidad a los talentos nuevos. Yo sé que hay muchos paradigmas en los que quieres contratar siempre muchísima gente con muchísima experiencia. No, denle la oportunidad a los talentos nuevos. Es increíble toda la energía, las ganas que traen, etcétera. Y yo fui uno de esos, tú fuiste uno de esos, todos hemos sido eso y se nos olvida, ¿no? Que no se nos olvide eso. De hecho, por eso el reverse mentoring es tan importante y todo esto. Y por lo tanto, entonces, puedes generar una experiencia del empleado, del cliente, mucho más que te mantiene más ahí, ¿no? Totalmente, te mantiene en el ritmo, yo creo. Ritmo. Y fíjate que también algo que me llamó mucho la atención de todo tu background es, pues, 16 años en General Electric, y Jack Welch, es como tú lo dijiste, es Jack Welch y luego Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos. Jack Welch tenía una frase súper insigne que es, o somos el número 1 o el 2 en la industria en la que compitamos, o estamos fuera y cortamos esta unidad de negocio, me vale gorro, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti vivir en esta cultura de siempre buscar ser el 1 o el 2, el 1 o el 2? O sea, ¿a qué costo en una empresa tan grande y qué le puede servir a una audiencia que nos está escuchando? ¿Hasta dónde llega el tema de la ambición y ser número 1 a la fregada, ¿no? O sea, ¿a costa de qué? ¿Cómo viviste esa transición tú? General Electric ha sido muy aplaudido y muy, no aplaudido, muy criticado, ¿no? Por varias cosas. Como bien dijiste, de hecho, en su momento le decían el neutrón, Jack el neutrón. Pero ¿por qué? Porque iba directo a Neutron Jack, pero era porque se iba directo y a la cabeza, ¿no? Okay. Era una persona muy agresiva en los negocios. Entonces, cuando él llegó a General Electric, llegó a una empresa extremadamente burocrática, de más de 600,000 personas, que tenía deudas por todos lados, que no estaba que tenía productos muy icónicos, ¿no? Era un establecimiento todo Estados Unidos. Todo el mundo lo conocía mucho por los electrodomésticos, pero te pones a pensar, estaba en todo, tocaba muchas cosas que la gente ni sabía. Por ejemplo, plantas de generación eléctrica. O sea, la electricidad, en pocas palabras, empezó por Thomas Edison. Y bueno, y también hay películas al respecto bastante interesantes. Sí, eso, ¿no? Con Tesla y lo que tú quieras. Pero Edison, al fin y al cabo, fue de los que lo comercializaron. La comercializó, ¿no? Y Edison fue el fundador de General Electric, ¿no? Estás conectando los datos. Pero, anyways, a lo que voy con esto es, tienes a Jack Welch, llega y radicaliza varias cosas, crea varias prácticas de negocio para enfocarse. La primera que dijiste es número 1, número 2 en el mercado, o lo corto. La segunda que generó, y eso tiene que ver con lo que llaman top grading, que también tenía que ver con McKinsey y varias otras consultoras, pero General Electric fue la primera que lo hizo a nivel masivo, que es el famoso, le llamaba la sesión C, pero básicamente era la manera en la que tú podías dividir a tu personal en los jugadores A, jugadores B y jugadores C. Los jugadores A en general eran más o menos entre el 10 y el 20% de tu fuerza laboral, los jugadores B aproximadamente 70% y los jugadores C el 10%. Y lo que hacías año con año era, tenías unas sesiones muy intensas de planeación de talento, en las cuales platicabas en súper detalle los logros, las experiencias, y ni modo, tenías que hacer le llamaban el force ranking, el ranqueo forzado de la gente. O sea, colocarlos en las cajas, ¿no? ¿En dónde? 100% en las cajas.
Y llegó un momento en el que tenías que sacar de la empresa aproximadamente al 10% hasta abajo. Y era lo que era. Y era gente muy buena, ¿no? Pero era lo que era. Hay gente que decía que era como una transfusión de sangre cada año, ¿no? Para la empresa y que si le das transfusiones de sangre de 10% cada año, en 10 años era una empresa nueva, ¿no? Entonces, yo nací y crecí en esa parte de General Electric. Poco a poco fueron evolucionando esas teorías, pero lo más fascinante de todo es que me salí de General Electric, me fui a Amazon y Amazon tenía la misma mentalidad, pero no la habían evolucionado tanto. En su momento también tenía, y luego también la fueron evolucionando, pero tenía que sacar al 10%, etcétera, etcétera. Luego se volvió 6% y han ido modificando. Pero con un enfoque muy claro en retener, desarrollar y mantener a tu top talent, que era más o menos 10 al 20%. Y eso sí estoy 100% de acuerdo. O sea, es como la ley del Pareto, que el 80%, ¿no?, de las cosas se logran a través del 20% de las acciones, etcétera, etcétera. Sí estoy 100% de acuerdo que en general hay un talento especial que tú tienes en tus organizaciones de alto potencial, de alta producción, etcétera, etcétera, que a veces logra el 80 o hasta más de toda la empresa y que traen a la empresa y empujan a la empresa, ¿no? Y el otro 20%, pero bueno, sí, el 20% del talento genera el 80%, pero el 80% del talento hace ese otro 20% que también es importante porque opera la compañía. Totalmente. Entonces, híjole, aprendí muchísimo contra una cultura como la mexicana, porque estuve muchos años aquí, ¿no? Sí. En donde nosotros somos mucho de tómate el cafecito, el godinismo, todo lo que tú quieras, desarrollar una relación personal, y de repente pues me tocaba sacar a la empresa amigos míos, ¿no? O gente que yo tenía muy en estima y no es personal, es negocio. Claro. Yo tengo... No soy muy de acuerdo con la frase no es personal, es negocio. Yo creo que siempre es personal. Siempre es personal. Pero independientemente, pues tenías que cumplir lo que te decía el script, ¿no? Pues sí. Entonces aprendí mucho en el tema de productividad, mucho en el tema de competitividad y particularmente creo que lo que me llamó más la atención, y yo sé que tú lo has platicado mucho de tus podcasts, la parte de Malcolm Gladwell, de las 10,000 horas, etcétera, etcétera, es cómo te conviertes en un profesionista de alto desempeño, ¿no? Así como hay músicos de alto desempeño, así como hay artistas de alto desempeño, atletas de alto desempeño, ¿cómo te vuelves en un godín de alto desempeño? O un emprendedor de alto desempeño, lo que tú quieras. Y básicamente tiene que ver con tú mismo, digo, lo hemos estado platicando durante todo el podcast, claramente, pero es cómo tú te empujas a operar con ese grupo de gente que te va a ayudar y te va a jalar. Va a ser bastante complicado y doloroso a veces, pero en realidad son los dolores de crecimiento, ¿no? Es el síndrome del novato, así se le conoce, ¿no? Ser el novato a nadie nos gusta, pero todos tenemos que pasar por ser el novato en algún momento, en alguna área, alguna cosa que tenemos que hacer para llegar a donde queremos. Y eso no todo el mundo quiere pasar por ser el novato y se quedan en la posición del rockstar, pero donde ya caducan en el mediano plazo. Y para ir cerrando un poco, que es frustrante tener que cerrar el espacio, pero podemos ver otra opción, Tocayo, porque merece más tiempo esto, pero déjame decirte dos cosas que concluyo de este episodio contigo. Número uno, a nivel personal, creo que hay varios arquetipos en la psicología, ¿no? Hay los sabios, los héroes, los románticos, los exploradores, los consejeros y demás. Para mí, tú tienes de varios, pero eres un gran explorador. Y eres alguien que se ha atrevido y que se ha reinventado, que no cualquiera se anima a cambiar de software mental tantas veces, ¿no? A veces ni siquiera una sola vez, y tú lo has hecho. Y en esta parte de explorar nuevos mundos, industrias, siempre con la parte de gente de alguna forma en el radar, de verdad ha sido súper enriquecedor, porque tú lo que hiciste es ampliar contexto. O sea, para quienes te escuchamos o quienes te vean, tú nos estás dando, no es como que, viene un video de YouTube que, no. Paco estuvo ahí en las filas, le tocó conocer a estas personas directa e indirectamente, y lo que haces es abrirle contexto a las personas, y yo te quiero agradecer por eso, porque es parte del propósito del podcast, que es que las personas compartan su música con el mundo, pero a veces no se la comparten porque creen,
con el síndrome del impostor que somos conquistados, no conquistadores. Y un conquistador es protagonista. Y para mí, las personas como tú han decidido ser protagonistas con el dolor que implica el ser el novato, cambiar memoria RAM, aventarte diferentes industrias, aventarte la discriminación, retar a los grandes de las grandes empresas. Y de verdad, eso es algo que me hace admirarte, apreciarte y agradecerte por todo lo que tienes por compartir, que hay mucho más. Pero para ir concluyendo, Tocayo, ¿qué dirías tú que define a un rockstar, ¿no? O sea, yo tengo mi visión, mi forma de ver la vida y a las personas, pero ¿cómo definirías tú qué atributos debería tener alguien que pueda brillar, pero de manera sostenible, no que llegue y se apague rápidamente porque fue egoísta, sino un rockstar de verdad en la vida y en los negocios, ¿qué atributos debe de tener? Parte número 1, yo creo que la más importante de todo, es encontrar cómo suprimir el ego. Una persona con un ego bajo. Muy difícil de lograrlo, pero en esa búsqueda de la supresión del ego, definitivamente. ¿Por qué? Porque esa conecta con varias cosas. Conecta con humildad, ¿no? Una persona humilde. Entonces, lo digo muy rápidamente, en un ejercicio que hicimos con un maestro que teníamos de filosofía en Silicon Valley, etcétera, nos dijo, vénganse al día siguiente vestidos como millonarios. O billonarios, y la mayoría así con sus trajes y no sé qué, y él se vino con bermudas y chanclas, ¿no? Y lo que nos dijo es, ustedes no son humildes, ustedes no están entendiendo lo que es ser humilde. No sabes cómo se me quedó. Entonces, humildad, definitivamente. Y la tercera, que creo que es la habilidad más importante que va a definir a las personas en el futuro, es tener la suficiente agilidad de aprendizaje, ¿no? Y esa agilidad de aprendizaje significa tener la conexión de las tres cosas que ya te dije, que es cómo le haces para aprenderte a estar continuamente reprogramando tu chip. Sí puedes, todos podemos y todos lo pudimos hacer. Me pusiste a tocar la batería aquí y yo traía una creencia limitante de que soy disléxico, de que no coordino bien, de lo que tú quieras, y ahí estuve y me aventé. Entonces tú me ayudaste porque he ido desarrollando esa agilidad de aprendizaje y esas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que si el equipo que nos está escuchando puede continuar a empujarse para tener estas tres características, el rockstarismo va a estar a todo lo que da. El rockstarismo, me encantó ese término. Así se quedará a la posteridad. Y pues sí, confirmo eso. Eres alguien que invita a la gente a aventarse, ¿no? Y a no quedarse en su zona de confort. Gracias por esta súper conversación. ¿Quieres agregar algo más? ¿Dónde te siguen en redes sociales? ¿Qué sigue para ti? Para irnos despidiendo. Claro que sí. La red social en la que estoy más presente, la verdad, es en LinkedIn. Me encanta ahí poner Te aventaste un post muy bueno, pero bueno, métanse y vean ese post en LinkedIn. Yo fui fan de eso. Cómo hace la analogía, Paco, de el talento con la parte de las relaciones afectivas, ¿no? Pero bueno. Sí, ese está genial. Me encanta ahí estar filosofando. Entonces, búsquenme en LinkedIn, Francisco Paco Farías. Me encantaría conectar con todas y con todos ustedes para conectar. Básicamente, yo estoy trabajando en una startup, pero me encanta también ser asesor para startups. Soy board advisor en un par de compañías y también he estado haciendo executive coaching y también he estado dando algunas pláticas y colaborando en podcasts, etcétera. Entonces, me encanta esto por lo que tú dijiste. Creo que parte de mi misión en la vida es cómo le puedo ayudar a los demás a amplificar sus talentos. Cada vez que puedo contribuir con un granito de sal o de arena más a esto, me siento bien y es parte de decir, fue un buen día. Pues lo acabas de hacer y en grande, como un rockstar. Esto fue un episodio más de Rockstars con Sergio Nava y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. En este episodio agradecemos a Cap Digital, Escuela de Producción Musical, Ingeniería en Audio y Música.